Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Nueva andanada de cohetes desde Gaza y respuesta aérea israelí contra objetivos militares de Hamás en la franja. Exteriores de Rusia critica duramente la promesa electoral de Netanyahu horas antes de que éste se reúna con Putin. Bolton fue despedido por no apoyar el alivio de sanciones temporal contra Irán de cara a un encuentro de Trump con Rouhani. Al-Qaeda conmemora el 11S haciendo un llamamiento a liberar Palestina y atacar Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Estos son los asuntos de estas noticias de hoy. Hablaremos después con Raquel en la segunda parte, en la agenda cultural. Tras una nueva andanada de cohetes lanzados desde Gaza el miércoles, en la madrugada de ese día al jueves, el ejército israelí respondió atacando un número de blancos en un complejo militar del grupo terrorista Hamás en el norte de la Franja de Gaza. El fuego antiaéreo palestino, dirigido contra los aviones, encendió las alarmas antiaéreas situadas al norte de Gaza y llegó a activar las sensibles baterías antimisiles Cúpula de Hierro. Poco antes, el miércoles por la tarde, una falsa alarma provocada aparentemente por el intenso fuego de ametralladora envió a cientos de israelíes a los refugios al sur de la ciudad de Ashkelon. Sí, bueno, esto parece una continuación es como un parte meteorológico, ¿no? Ayer llovía, hoy sigue lloviendo, pues ayer dispararon cohetes desde la Franja de Gaza, respuesta israelí, y durante la tarde de ayer volvieron a disparar más cohetes y otra vez una respuesta israelí. Lo único que llama un poquito más la atención de esto es que el fuego antiaéreo palestino disparó la alarma de la batería antimisiles e hizo que en una ciudad como Ashkelon pues se despertara la gente y tuvieran que bajar a los refugios. Pues esto habrá que revisarlo bien, porque el Cúpula de Hierro está bien que sea muy sensible, pero no se puede activar con falsos avisos, porque si no esto va a ser aprovechado justamente por los terroristas para saturar el sistema con falsos avisos como estos, ¿no? O sea, me parece un poco peligroso lo que ha pasado por este tema. El anuncio de Netanyahu de anexar el Valle del Jordán en los territorios en disputa, si sale elegido este martes, fue criticado por el Ministerio de Exteriores de Rusia, que considera que puede llevar a un drástico aumento de las tensiones en la región y socavar la esperanza de una esperada paz entre Israel y sus vecinos árabes, en un comunicado emitido pocas horas antes de la reunión que mantienen este jueves los mandatarios de ambos países. Sí, tengo que confesar, cuando leí el titular de la noticia, que decía algo así como Rusia condena enérgicamente lo de Netanyahu, dije, ahí va, Netanyahu se va a hablar con Putin y Putin lo amonesta, pero no. La reunión con Putin se está desarrollando en estos momentos y seguramente acordaron que que antes de eso tenían que cubrirse un poco ante sus aliados y protestar por las declaraciones de Netanyahu, que ya comentamos ayer. Que digan lo que digan, es una fantochada total, porque digamos que hacerlo implicaría realmente encender la mecha de una bomba. Es decir, ya no es el problema de que es una lengüeta de tierra que no es muy ancha y en donde no hay grandes asentamientos palestinos, etcétera, sino que cambiaría de forma drástica la situación en la región. Esto daría un golpe definitivo a los acuerdos de Oslo. Y si bien los palestinos todo el tiempo están amenazando con eso y toda la gente sabe que lo que se acordó en Oslo hace 26 años pues es papel mojado, pues nadie quiere aparecer en la historia como el responsable
de haber acabado definitivamente con esa, como dice el comunicado, esperada paz entre Israel y sus vecinos árabes. Vamos a ver, esperada en el sentido de esperanza, pero no en el sentido de que la ves venir, porque no se ve venir desde hace mucho tiempo. Así que no creo que sea este paso, la elección de Netanyahu, lo que vaya a decidir la anexión de ese terreno o no. Es, como digo, en mi opinión personal, es una fantochada y es una maniobra política de Netanyahu más dirigida a la interna de Israel que a otro sitio. Pero para eso ha movilizado a todas las fuerzas, digamos, que en Israel o para Netanyahu constituyen sus enemigos, a la izquierda, a los árabes, a los políticos, etcétera, que todos se oponen contra él y él es el único que puede salvaguardar la integridad territorial, la seguridad. No por nada él es en Israel, él se hace llamar algo así como Mr. Bitajón, o sea, Mr. Security. O sea, la persona o el superhéroe que vela por la seguridad y la integridad de Israel. Y sin él, pues es como si a Superman le ponen la kriptonita verde y ya reza para que no nos pillen los malos y el Lex Luthor. Una cadena de noticias estadounidense informó de la supuesta razón del despido del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, que no sería otra que su oposición a aliviar las sanciones contra el régimen iraní, una medida que Trump habría propuesto como parte de una estrategia para garantizar un encuentro con el presidente iraní Hassan Rouhani durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas la semana del 23 de septiembre. La cadena señaló que ya se han puesto en marcha los preparativos para dicha reunión, que podría incluir también la participación del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Por su parte, en una conversación este miércoles entre Rouhani y el presidente francés Emmanuel Macron, el líder iraní habría dicho que solo se reuniría con Trump si éste accedía a eliminar las sanciones contra su país. Bueno, a veces hay cosas que resulta difícil admitir. Por ejemplo, que hay este político, John Bolton, que era el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, era mucho más radical que el propio Trump. A tal punto que Trump lo despide por ser tan radical e intransigente con los que antes dijimos, los llamados enemigos o el eje del mal para Estados Unidos, como puede ser Corea del Norte, Irán, Cuba, Venezuela, etcétera, etcétera. Pues John Bolton es de la línea súper dura, es decir, nada de bajar la guardia, nada de cederles ni un milímetro. Ya tuvo discusiones con él cuando se acercó a Corea del Norte, cuando alivió las sanciones que estaba por aplicar a China, y ahora que le está diciendo Trump algo así como, bueno, escúchame, solo voy a hablar, pero para hablar tengo que hacer un gesto. Y ese gesto es algo así como que temporalmente levantamos alguna sanción contra Irán, un gesto de ese estilo como para que Rouhani pueda venderle también a la gente de su país por qué va a hablar con el enemigo público del pueblo iraní en los últimos 40 años, que ha sido Estados Unidos, ¿no? O sea que para facilitar un poco ese diálogo necesita aliviar esa presión sobre Irán, lo que no quiere decir que vaya a mantener ese alivio o a relajarlo, sino que simplemente está tanteando la posibilidad de que de forma un poco informal se pueda abrir una vía de diálogo. ¿Qué quiere decir una vía de diálogo cuando estamos hablando de Trump? No estamos hablando de que luego van los subalternos a hablar de los detalles y siempre hay buena voluntad de llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera, sino de que Estados Unidos
pues lo que quiere es, especialmente Trump, en un año preelectoral, o sea, estamos ya a las puertas, les vendría muy bien presentarse alguien que fue preconizado como el que iba a traer la hecatombe mundial, la tercera guerra, etcétera, etcétera, pues puede traer en bandeja un acuerdo de acercamiento y progreso en la desnuclearización de Corea del Norte, y si consigue esto, incluso un mejor acuerdo nuclear con Irán, y si a eso sumamos algunas otras batallitas, como por ejemplo el no haber abierto ningún frente nuevo bélico, cosa que no pudo hacer su predecesor Obama con todo su pacifismo, pues entonces esto obraría a su favor en las presidenciales, ¿no? Así que no ha tenido más remedio Trump que despedir a John Bolton, pero digo por ser demasiado más papistas que el Papa o más trumpistas que Trump. Aunque estoy seguro que el que venga en vez de él tampoco va a ser un afín al Partido Demócrata. El líder de la red terrorista Al-Qaeda, el egipcio Ayman al-Zawahiri, ha llamado a sus filas a realizar ataques en Occidente para vengar los crímenes contra Palestina y otros territorios musulmanes en un vídeo difundido con motivo del 18º aniversario de los atentados del 11S. El vídeo lleva por título «Y continuarán luchando contra ti», y en él al-Zawahiri menciona como posibles objetivos países como Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. No se sabe con exactitud cuándo fueron grabadas las imágenes en las que el líder de la red terrorista aparece vestido de blanco, con una capucha del mismo color, gafas y barba canosa, pero el que fue número 2 de Osama Bin Laden menciona en el mensaje el reconocimiento a finales del pasado marzo de la soberanía de Israel sobre los estratégicos altos del Golán por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, ya nos habíamos olvidado al-Zawahiri, nuestro viejo amigo. Digo viejo amigo porque incluso él era realmente el fundador de Al-Qaeda y solamente acogió a Osama Bin Laden y lo puso en su cúpula, pero digamos que el fundador de Al-Qaeda es él. Y es un médico egipcio que está, imagínate, si ya los atentados son 18 años, debe estar hace 25 años en la clandestinidad viviendo este tipo de vida, ¿no? Y a pesar de eso, pues ahí está, el hombre se mantiene mucho mejor que su número 1, por ejemplo, y que algunos familiares del número 1. Yo no sé si hoy en día Al-Qaeda tiene mucho predicamento en el mundo, porque la verdad es que desde el 2014 su impacto como influencer en el mundo del terror decayó mucho en favor de Daesh, y con una estructura, al ser la de Daesh mucho más anárquica, que no requería células coordinadas, etcétera, etcétera, como fueron los atentados del 11S o los del 11M en Madrid, que sí había células coordinadas, conseguían el material explosivo o secuestraban los aviones entre varios, etcétera. Pues ya sabemos, los de Daesh les basta con conseguir un cuchillo y salir a la calle, y con que se carguen alguno, pues ya les basta. Entonces, Al-Qaeda ha caído un poco en popularidad, aunque hay que decir que pues círculos terroristas o grupos terroristas afines a Al-Qaeda son los que todavía mantienen la batallita de la guerra de Siria 8 años después, que le está costando mucho más al presidente al-Assad, incluso a Rusia, y con la ayuda de Irán, derrotarlos. Es decir, que es un personaje raro, singular, al-Zawahiri, y que ahora dice, bueno, ya que se ha cumplido un año, les recuerdo que vamos
a por Palestina, cosa que incluso recuerdo yo que después del ataque del 2001, pues Osama Bin Laden apareció por primera vez en un vídeo en la televisión y mencionó entonces que hacía, no recuerdo la cantidad de años, pero que caía en el año 1918 y mencionaba esa fecha como que la que había cambiado la historia de los árabes, y todo el mundo se preguntaba qué había pasado en 1918, y había sido no solamente la desintegración del Imperio Otomano, sino también la Declaración Balfour, es decir, la entrada de, entre comillas, infieles, los infieles judíos en un territorio musulmán, en lo que ellos llaman Dar el Islam, es decir, donde alguna vez gobernó el Islam. Para ellos el tema de Israel o Palestina es un tema más ideológico que práctico, porque a ellos los que le ha dado fama internacional y liderazgo dentro del mundo árabe y musulmán ha sido justamente los atentados en Estados Unidos, que luego también realizaron en Madrid y también en Londres y en otras capitales y ciudades del mundo. Pero digamos que su estrategia, a diferencia de los grupos como Hamas o Hezbollah, que se dedicaban desde Palestina o desde cerca de Palestina o en los límites de Israel, en Líbano, en la Franja de Gaza, a atacar a Israel, pues la estrategia de Al-Qaeda ha sido atacar a Occidente, a la cabeza de la serpiente, como dirían ellos, al propio Estados Unidos en su corazón, en la propia Nueva York. Y la verdad que el impacto psicológico fue tremendo, es decir, a día de hoy sigue siendo y va a serlo durante mucho tiempo el suceso terrorista más impactante, o terrorista o bélico, digamos, más impactante que ha vivido los Estados Unidos en muchas generaciones, porque incluso la Segunda Guerra Mundial, en la que ellos participaron y murieron muchos soldados, estaba en el exterior, como mucho estuvo en Hawái en el ataque a Pearl Harbor, pero ellos iban a combatir fuera, pero dentro del territorio de Estados Unidos nunca había pasado algo tan terrible como lo del 11S, y por eso Al-Qaeda ha logrado sobrevivir incluso en unas condiciones de poca notoriedad como la que ha tenido en los últimos tiempos. Bueno, nos despedimos con este último comentario de ti, Jorge, hasta las noticias de la próxima semana. Exacto. Mi voz aquí en la sección de noticias. Hasta el lunes por la noche. Muchas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Regresamos nosotros ahora con Raquel en unos segundos con la agenda cultural. Comenzamos esta agenda cultural que anunciábamos hace unos segundos. No les ha dado tiempo ni a levantarse prácticamente. Ojalá. Y nada, Raquel, ¿qué tal? Vamos con ella. Hola, Alex. Hola a todos. Sí, una agenda cultural y social y conectada con la SOA, con noticias no precisamente alegres, pero bueno, para eso tenemos las noticias de los lunes a las que les convocamos. Empezamos esta agenda hablándoles del hallazgo de una fosa común en el campo de concentración nazi de Lety, la fosa en la que se han encontrado restos de adultos y niños romaníes dataría de 1943, cuando se cerró el campo. Lety está en la República Checa y, según ha informado el Museo de la Cultura Romaní, nos ha recordado que está ubicado en la ciudad checa de Brno. La fosa común, como les decíamos, dataría de 1943, cuando se cerró este campo de concentración, donde el régimen nazi recluyó a cientos de romaníes en los 3 años que estuvo operativo. Más de 300 murieron como consecuencia de las inhumanas condiciones de vida de Lety, de este campo, mientras que otros cientos fueron trasladados a Auschwitz, donde fueron asesinados. El museo ha indicado que los investigadores ya han tomado una muestra de ADN de una de las mujeres enterradas en la fosa común para ir procediendo a las identificaciones en lo posible. Bueno, pues una noticia que teníamos que traer aquí a Radio Sefarad, sí, aunque sea de esa magnitud o en esos términos.
Pero ahí está, continuamos. Hablando y no de con Shoah, algo sí. tampoco precisamente alegre. Es una noticia que nos ha señalado nuestra querida colaboradora Graciela Chela Coan. Nos habla de un nuevo trabajo que revela que 1.100 argentinos fueron víctimas de la Shoah. Al menos 1.100 argentinos, como les decíamos, fueron victimados por los alemanes, sus aliados y colaboradores entre 1933 y 1945 en la Europa bajo el control de la Alemania nazi, según una investigación cuyos resultados preliminares han sido difundidos recientemente. Se trata del trabajo de la historiadora Marcia Ras, que presenta la particularidad, además, de no abandonar la tesis del abandono de nacionales por parte de los funcionarios diplomáticos acreditados en Europa, ya que los datos recabados apuntan en una dirección opuesta. El objetivo del estudio son los residentes en Europa cuya ciudadanía argentina fue reconocida por al menos el Tercer Reich o la Argentina, ya sea por tratarse de nativos, naturalizados, hijos o cónyuges de ciudadanos o porque fraguaron su documentación orientada a la nacionalidad argentina. En casi todos los casos se trató de personas con doble nacionalidad. Fueron considerados judíos o no. Estamos hablando, decía la historiadora, de esas 1.100 personas, y a los 100 años de la Semana Trágica, a 80 del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, estos resultados del estudio han sido presentados en el Museo del Holocausto en unas jornadas académicas. No obstante, señala la información, aproximadamente la mitad de los argentinos victimizados fueron de religión judía, y entre los más de 200 argentinos muertos durante el Holocausto, la proporción de fallecimientos es 6 veces mayor entre los argentinos. Mientras los judíos fueron perseguidos por motivos raciales, los no judíos lo fueron por distintos motivos, como acciones de resistencia a la comisión de actos delictivos, como cruzar ilegalmente la frontera o tratar de evadir el trabajo obligatorio esclavo, o la militancia comunista. La autora hace recaer en la categoría victimización diferentes prácticas como la deportación a campos de exterminio, la internación en campos de intercambio de prisioneros o en campos de concentración o de trabajos forzados. Bueno, pues información que sale a la luz y que nosotros también comunicamos a través de Radio Sefarad. Para llegar ahora ya al final de la agenda cultural, no sé si tienes al menos una recomendación para salir un poco de Tengo una recomendación literaria, pero no salimos mucho, porque se trata del libro Mi madre era de Mariupol, de Natasha Godin, y leemos la hipnosis. Si tú hubieras visto lo que he visto yo, solía repetir la madre de la autora, una frase cuyo misterioso significado se llevaría a la tumba. Su hija tenía entonces 10 años y era apenas consciente de que formaba parte de un subgrupo humano, una especie de residuo de la guerra. ¿Por qué vivían en un campo para personas desplazadas? ¿De dónde era su madre? ¿Y qué le había sucedido? Solo décadas después se atrevió a abrir la caja negra de sus orígenes. Este libro, Mi madre era de Mariupol, es el excepcional relato de Natasha Godin, que rastrea la vida de su madre ucraniana, oriunda de la ciudad portuaria de Mariupol y deportada a Alemania junto a su marido en 1944. La autora narra con pulso admirable una historia sobre el trabajo esclavo durante el Tercer Reich, un capítulo no tan conocido de los crímenes nazis. Su madre, que de niña había vivido el ocaso de su aristocrática familia bajo el terror de Stalin, sale milagrosamente del anonimato en estas páginas y adquiere un rostro inolvidable. Mi pobre, pequeña y enloquecida madre, concluyó con cariño la narradora. También los lectores nos dicen desde la editorial Libros del Asteroide, nos hacemos cargo de la dimensión de su pérdida. Bueno, pues súper alegre la agenda de hoy. En estas páginas, sí. Quien quiera hacerlo, quien tenga las fuerzas para ello, pues nada, ahí tienen la recomendación de la agenda cultural de estas noticias que cierran una semana más en Radio Sefarad. Continuamos y continuaremos generando contenido para ustedes. Sí, prometemos más alegría las noticias de los lunes. Bueno, que pasen un buen fin de semana y Shabbat Shalom.